Bienvenidos a Pedagogías en Diálogo, el podcast donde exploramos la historia y el futuro de la educación desde una perspectiva crítica y decolonial. El día de hoy nos encontramos con mi compañero Omar Rivera, Diana Rodríguez y quien les habla, Diego Estupiñán. Nosotros somos estudiantes de maestría en educación con énfasis en inclusión y hoy nos centraremos en un tema crucial, el legado colonial en los sistemas educativos de Iberoamérica. A menudo hablamos de la historia de la educación como si fuera una línea recta de progreso, pero surgen muchas preguntas con relación a la educación. ¿Qué pasa con la sombra del pasado? ¿Cómo sigue influyendo la época colonial en nuestras escuelas y universidades? Para empezar a hablar del tema de hoy, debemos conocer las bases y estructuras coloniales. Durante la colonia, la educación fue una herramienta de control. Se centraba en la evangelización y la imposición de la cultura europea. La educación en la época de la colonia en América Latina estuvo marcada por una serie de características y problemas que reflejan la naturaleza opresiva y excluyente del sistema colonial. Las escuelas y universidades eran para las élites, excluyendo a la mayoría indígenas y afrodescendientes. Esta exclusión no fue casualidad, fue un diseño para mantener el poder. Debemos conocer algunas características de la educación colonial. La primera característica fue la exclusión y discriminación. La educación estaba reservada para los miembros de la élite colonial, es decir, los españoles y los criollos. Los indígenas y los afrodescendientes eran excluidos del sistema educativo o tenían acceso a una educación de baja calidad. La segunda característica fue el enfoque religioso. La educación colonial estaba fuertemente influenciada por la Iglesia Católica. El objetivo principal de la educación era la conversión de los indígenas al catolicismo y la formación de sacerdotes y religiosos. La tercera característica fue la enseñanza de la lengua y la cultura española. La educación colonial se centraba en la enseñanza de la lengua y la cultura española en el objetivo de imponer la dominación cultural y lingüística de los colonizadores. Y por último encontramos el desprecio por la cultura indígena. La educación colonial despreciaba la cultura indígena y la consideraba bárbara e incivilizada. Esto llevó a la erosión de la identidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas. Si revisamos la bibliografía propuesta por autores como Ochsenbach, nos dan una idea clara de cómo se crearon esas bases. Y esas bases, aunque no lo parezcan, siguen afectando a los sistemas educativos actuales. Aún vemos desigualdades en el acceso, currículos que ignoran las culturas locales y una visión de la educación como herramienta de control. Es así que debemos conocer las manifestaciones actuales y con ello realizar un análisis crítico de la educación actual. Para ello debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo se ha visto involucrado estos aspectos en la educación? Miremos el currículo. A menudo, la historia que se enseña es una historia europea, dejando de lado la contribución de los pueblos originarios y afrodescendientes. Esto crea una visión incompleta y distorsionada de nuestra identidad. Adicionalmente, es importante destacar algunos problemas de la educación colonial. Algunos de estos son, primero,
la desigualdad y exclusión. La educación colonial perpetuó la desigualdad y la exclusión de grandes sectores de la población. Como segundo problema, encontramos la imposición cultural. La educación colonial impuso la cultura y la lengua de los colonizadores, lo que llevó a la pérdida de la identidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas. Una tercera problemática que encontramos es la falta de relevancia. La educación colonial no se adaptaba a las necesidades y realidades de la población local, lo que la hizo irrelevante para la mayoría de la gente. Y por último podemos evidenciar una reproducción de la dominación. La educación colonial reprodujo la dominación de los colonizadores sobre los colonizados, perpetuó la opresión y la exploración. Es así que autores como Maldonado nos invitan a la acción, a realizar un análisis crítico de lo que encontramos. Y lo que encontramos es que la idea de superioridad europea sigue presente, aunque sea de forma sutil. Los libros de texto, las prácticas pedagógicas, incluso el lenguaje que usamos, pueden perpetuar estas ideas. La pedagogía crítica busca transformar la realidad social a través de la acción reflexiva y crítica. Aquí es donde pedagogía crítica nos invita a cuestionar estas estructuras, a dar voz a los silenciados, a construir una educación más justa y equitativa. No se trata solo de cambiar el currículo, sino de transformar la forma en que entendemos la educación. Como futuros educadores, tenemos la responsabilidad de ser agentes de cambio. Debemos promover el pensamiento crítico, el diálogo intercultural y el reconocimiento de la diversidad. Debemos crear espacios donde todas las voces sean escuchadas y valoradas. Los invito a reflexionar sobre estas ideas y a sumarse a la conversación. Juntos podemos construir una educación que honre nuestro pasado y construya un futuro más justo, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase atribuida a diversos pensadores a lo largo del tiempo encierra una verdad fundamental sobre la relación entre el pasado, el presente y el futuro de cualquier sociedad. En el marco de la decolonialidad, su significado se profundiza, revelando la necesidad imperante de desenterrar las narrativas silenciadas y comprender las heridas históricas para construir un futuro más justo y equitativo. La educación tradicional, en muchos contextos marcados por la herencia colonial, ha perpetuado una visión sesgada de la historia, centrada en las experiencias y perspectivas de los grupos dominantes, a menudo invisibilizando o minimizando las voces de las contribuciones de los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes y otras poblaciones subalternizadas. La educación decolonial, por el contrario, se erige como un proyecto pedagógico y político que busca subvertir esta lógica. Su objetivo central es descolonizar el pensamiento, las prácticas educativas y las instituciones, reconociendo la pluralidad de saberes, las diversas epistemologías y las múltiples formas de comprender el mundo. En este sentido, el conocimiento crítico de la historia se convierte en una herramienta fundamental. No se trata simplemente de memorizar fechas y nombres, sino de analizar las narrativas hegemónicas, identificar sus silencios y sus distorsiones, y rescatar las historias subalternas que han sido marginadas. Hasta el próximo episodio de Pedagogías en Diálogo.